Un esposo entregado es traicionado y humillado públicamente por la mujer que juró amarlo. Cuando todo parece perdido, un giro inesperado deja a todos en silencio. Lo que él hace en el momento decisivo te sorprenderá. ¿Estás preparado para descubrir el desenlace? El salón estaba lleno de risas y conversaciones animadas mientras los parientes disfrutaban de la reunión. Las copas rebosaban de vino y los platos estaban servidos con esmero. Aparentemente era una velada común, impregnada de calor familiar y momentos agradables. Pero para Alejandro, cada minuto era una tortura silenciosa. Sentado junto a su esposa Verónica, observaba cómo ella se desenvolvía con los demás, sonriendo con su habitual aire de superioridad. Aunque los demás la percibían como una mujer encantadora y segura, Alejandro notaba la distancia que ella había levantado entre ambos desde hacía meses. Algo dentro de él presagiaba que esa noche sería distinta, aunque no sabía exactamente por qué. Verónica siempre había sido calculadora, fría, incapaz de mostrar vulnerabilidad o interés en salvar lo que habían construido juntos. Su indiferencia lo había ido desgastando lentamente, como gotas de agua que erosionan una piedra con el paso del tiempo. De pronto, la voz de Verónica interrumpió sus pensamientos. Su tono firme, casi despectivo, atrajo la atención de todos en la mesa. Las conversaciones se detuvieron y las miradas se dirigieron hacia la pareja. Alejandro sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza. Quiero aprovechar este momento para decir algo importante, continuó ella, levantándose con su copa en la mano. Un murmullo de curiosidad recorrió la mesa. Los familiares, sin sospechar lo que estaba por venir, sonrieron esperando un anuncio positivo, quizá una sorpresa o alguna noticia alegre. Pero lo que sucedió a continuación los dejó sin aliento. Voy a pedirte el divorcio, dijo Verónica sin vacilar, mirando directamente a Alejandro con una expresión vacía, sin emociones. El silencio fue abrumador. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies, la sangre se le heló en las venas y un dolor agudo le atravesó el pecho. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No podía creer lo que acababa de escuchar, su propia esposa, delante de toda la familia, lo estaba humillando de la manera más cruel. Las miradas atónitas se movieron entre Verónica y Alejandro. Nadie se atrevía a decir nada, la tensión en la sala era insoportable. La voz de Verónica era cortante, como si estuviera realizando una simple transacción comercial, sin importar el daño que estaba infligiendo. Esto ya no funciona y creo que es mejor para los dos que sigamos caminos separados, añadió, sin un rastro de empatía en sus palabras. Alejandro, paralizado por la sorpresa, la miró tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Sabía que su matrimonio estaba en crisis, pero nunca imaginó que ella lo haría de esta manera, delante de todos. En ese momento se sintió pequeño, insignificante, como si su vida entera se desmoronara frente a sus ojos. Pero detrás del shock inicial, algo dentro de él comenzó a despertar, una llama de dignidad que había permanecido oculta bajo capas de entrega y sacrificio. Sentía la mirada de todos sobre él, esperando ver cómo reaccionaría. Y fue en ese instante, en medio de la humillación pública, cuando algo cambió dentro de Alejandro. Respiró profundamente, tratando de calmar el temblor que amenazaba con dominarlo. Sentía el peso de la traición de Verónica, pero también algo más, un coraje silencioso comenzaba a crecer en su interior. Levantó la cabeza lentamente y, por primera vez en mucho tiempo, la miró a los ojos sin miedo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó con voz tranquila, pero con un filo inesperado. La pregunta sorprendió a Verónica y, por un breve segundo, su expresión de superioridad se quebró. Ella había creído que Alejandro se derrumbaría, que imploraría por su matrimonio. Pero lo que vio frente a sí era distinto, aunque estaba claramente herido, él no mostró signos de debilidad. Los familiares seguían en silencio, sin saber qué hacer. La tensión en el aire era palpable. Alejandro continuó, su tono ahora más firme. Pensé que eras mejor que esto. Verónica.
pero ahora veo que solo eres una cobarde. Cada palabra estaba cargada de una fuerza que sorprendió incluso a él mismo. Verónica apretó la mandíbula, visiblemente molesta por la respuesta. Había planeado ese momento como una victoria personal, una forma de demostrar su poder, pero ahora sentía que el control se le escapaba. Alejandro no esperó más. Se levantó de la mesa con una calma que desmentía el torbellino de emociones que sentía por dentro. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después en su vida, pero también entendía que no sería la víctima pasiva que Verónica esperaba. Si quieres el divorcio, lo tendrás, dijo con la mirada fija en ella. Pero no pienses por un segundo que me vas a destruir. Desde hoy, Verónica, seré yo quien tome las decisiones en mi vida, dijo Alejandro con firmeza. Sin añadir más palabras, caminó hacia la salida, dejando atrás las miradas asombradas de la familia. El dolor seguía presente, pero junto a él había nacido una nueva determinación. Detrás de él, Verónica permanecía de pie, con el ego herido y la frustración dibujada en su rostro. Lo que había comenzado como una humillación pública para Alejandro se había transformado en el primer paso hacia su liberación. Cuando salió de aquella casa, el aire frío de la noche golpeó su rostro, pero apenas lo sintió. Aún podía escuchar las palabras de Verónica resonando en su mente: voy a pedirte el divorcio. El dolor no había desaparecido, pero algo en su interior se había endurecido. Su respiración era rápida, su pecho oprimido. Sin embargo, no iba a permitirse caer en pedazos, no esa noche. Caminó en silencio, sin rumbo fijo, sintiendo como el peso de la traición se asentaba lentamente sobre sus hombros. Cada paso era una mezcla de sufrimiento y liberación. Se alejaba de la casa que hasta ese momento había sido su refugio, su prisión y su campo de batalla. Sabía que las cosas habían cambiado para siempre, que lo que Verónica había hecho no tenía vuelta atrás. Dentro de la casa, la familia seguía en shock. Las conversaciones que antes llenaban el ambiente de alegría se habían transformado en susurros de incredulidad. Nadie sabía qué decir. Verónica permanecía rígida, con una expresión de desdén mal disimulada, aunque en su interior la frustración comenzaba a crecer. Había esperado una reacción distinta, creía que Alejandro se derrumbaría frente a todos, que su silencio se convertiría en súplicas y humillación pública. Pero no fue así. En lugar de mostrarse vulnerable, él había enfrentado la situación con una dignidad que ella no anticipaba. Y aunque lo había visto salir por la puerta sin una palabra más, algo en su interior le decía que no había ganado la batalla. ¿Qué fue todo esto?, preguntó su hermana Mariana, acercándose con cautela. Su voz rompió el silencio incómodo que reinaba en el comedor. Verónica apretó la mandíbula, sus ojos se estrecharon mientras miraba el lugar donde Alejandro había estado sentado momentos antes. Es mejor así, respondió con frialdad. Nuestro matrimonio estaba muerto hace tiempo. Solo lo hice público ahora. Mariana la observó con una mezcla de desconcierto y desilusión. Sabía que algo estaba mal, que lo que acababa de suceder no era solo una decisión inevitable, sino una maniobra de poder, un juego cruel que Verónica había iniciado sin prever las consecuencias. Lo que más la inquietaba era el tono indiferente en la voz de su hermana, como si la vida de Alejandro hubiera sido un simple peón en su estrategia. ¿Y tú crees que esta es la mejor manera de manejarlo?, preguntó Mariana, incapaz de contener su molestia. ¿Humillarlo frente a toda la familia? ¿Qué pretendías con eso? Verónica la miró fijamente, sin inmutarse. Lo que necesitaba hacerse ya está hecho. Alejandro no es más que un obstáculo en mi vida ahora, y no permitiré que siga interfiriendo en mis planes. Esas palabras fueron suficientes para que Mariana entendiera la verdadera naturaleza de lo que acababa de presenciar. Verónica no buscaba una separación pacífica ni un nuevo comienzo, buscaba una victoria, un control absoluto sobre su vida y, en especial, sobre Alejandro. Pero algo en su expresión revelaba que esa batalla no se había desarrollado como esperaba. Mientras tanto, Alejandro había llegado a su apartamento. Cerró la puerta detrás de él y,
Por primera vez desde que Verónica había pronunciado aquellas palabras, permitió que las lágrimas corrieran por su rostro. No eran lágrimas de derrota, sino de dolor acumulado durante años de esfuerzo en vano. El peso de lo sucedido cayó sobre él y su cuerpo, antes rígido por la tensión, comenzó a temblar. Se dejó caer en el sofá, enterrando el rostro en sus manos. Por momentos, la soledad de aquella casa se sentía insoportable, como si las paredes fueran testigos de todo lo que había soportado en silencio. Había dedicado años a ese matrimonio, intentando salvar algo que en el fondo siempre supo que estaba condenado. Verónica había cambiado hacía mucho tiempo, volviéndose cada vez más distante, más fría. Y aunque él se había esforzado por mantener las apariencias, sabía que no podía hacerlo más. El eco de sus propios sollozos resonaba en la habitación vacía. Pero junto al dolor, otra emoción comenzó a tomar forma, el alivio. Aunque aún era tenue, esa sensación de liberación crecía lentamente, empujando el sufrimiento hacia un segundo plano. Verónica lo había expuesto públicamente, sí, pero también había roto las cadenas que lo mantenían atado a una vida que ya no le pertenecía. Horas después, Alejandro se quedó mirando las sombras que lo rodeaban, los recuerdos de su matrimonio desmoronándose como fragmentos en su mente. Las promesas que alguna vez hicieron, las ilusiones de un futuro juntos, todo se sentía tan lejano ahora. Él había cambiado. Y aunque aún no lo comprendía del todo, sabía que estaba dando el primer paso hacia una nueva vida. Alejandro sabía con certeza que ese cambio lo llevaría por un camino que Verónica nunca podría prever. El sonido del teléfono lo sacó de su ensimismamiento. Miró la pantalla y vio el nombre de su mejor amigo, Julián. Dudó por un momento antes de contestar, consciente de que Julián no estaba al tanto de lo sucedido aquella noche. Alejandro, ¿qué pasó?, preguntó Julián con voz cargada de preocupación. Mariana me llamó, no puedo creer lo que hizo Verónica. Alejandro respiró hondo antes de responder. Demasiadas emociones se mezclaban en su interior y no sabía por dónde empezar. Me pidió el divorcio, dijo finalmente en voz baja. Del otro lado, Julián guardó silencio por unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Cómo estás?, preguntó con suavidad. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la pregunta. Era difícil poner en palabras todo lo que sentía, pero sabía que no podía mentirle a su amigo. No lo sé, admitió. Estoy dolido, pero también siento que algo ha cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, siento que esto es lo que tenía que pasar. Julián, aunque sorprendido por la respuesta, entendió la magnitud de lo que Alejandro estaba enfrentando. Sabía que su amigo había sido fuerte durante años, pero también que ahora estaba comenzando a descubrir una nueva fuerza, una que probablemente ni siquiera sabía que tenía. Estoy aquí para lo que necesites, ¿de acuerdo? No tienes que enfrentarlo solo, le dijo Julián con firmeza. Alejandro sonrió débilmente, agradecido por el apoyo. Sabía que los próximos días no serían fáciles, pero también comprendía que había llegado el momento de reconstruirse, de dejar atrás al hombre que había sido y convertirse en alguien más fuerte, más libre. Gracias, Julián, respondió con sinceridad. No sé qué haría sin ti. Después de colgar, Alejandro se quedó mirando el teléfono unos minutos más, permitiéndose sentir la calidez del apoyo que su amigo le ofrecía. Por primera vez en años no se sentía completamente solo. Tenía a alguien de su lado, y eso significaba más de lo que podía expresar. El primer paso estaba dado y, aunque el futuro seguía siendo incierto, Alejandro sabía que ya no caminaba en la oscuridad. Tenía una nueva luz, una que brillaba desde dentro de él mismo. Al amanecer, los primeros rayos de sol entraban tímidamente por la ventana de su habitación, envolviendo el espacio con una luz cálida y suave. Había pasado toda la noche en vela, repasando cada palabra, cada mirada y cada gesto que Verónica le había lanzado la noche anterior. No eran solo las palabras del divorcio lo que lo mantenía despierto, era la revelación de que la mujer con la que había compartido su vida lo había visto siempre como un obstáculo,
La cama a su lado estaba vacía, reflejo de la soledad que había sentido durante años, incluso cuando Verónica aún vivía allí. Mirar ese vacío le provocaba un nudo en el estómago, pero no de tristeza, sino de aceptación. Sabía que no había vuelta atrás. Decidió levantarse lentamente, su cuerpo aún pesado por la carga emocional de la noche anterior. Se paró frente al espejo, observándose detenidamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados por las lágrimas, pero había algo en su expresión que no había visto antes, una resolución nueva, una determinación que lo miraba desde el reflejo. Ya no más, pensó para sí mismo. La voz en su interior era firme, clara. Durante años había vivido en la sombra de Verónica, aceptando sus decisiones, sus desplantes y sus constantes críticas. Pero ahora algo dentro de él se había liberado. Ella había intentado destruirlo frente a todos, pero en lugar de hundirlo había despertado en él una fuerza que no sabía que poseía. Mientras Alejandro se preparaba para el día, Verónica estaba en su despacho en su nuevo apartamento, un lugar moderno decorado con muebles caros que exudaban la riqueza y el éxito que tanto le gustaba mostrar. Aunque intentaba concentrarse en su trabajo, el recuerdo de la noche anterior la acosaba constantemente. Había esperado sentirse victoriosa, haber cerrado finalmente ese capítulo de su vida. Pero la forma en que Alejandro la enfrentó le había dejado un sabor amargo. Había algo en su mirada, algo que la inquietaba. Él ya no era el mismo hombre que había conocido al principio. Ya no era el Alejandro sumiso que aceptaba todo en silencio. Esa nueva versión de su esposo la desconcertaba y, aunque no lo admitiera, la enfurecía. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su abogado, recordándole la reunión que tenían más tarde para discutir los términos del divorcio. Verónica colgó rápidamente, impaciente por deshacerse de todo lo relacionado con Alejandro. Quería que el proceso fuera rápido y limpio, pero sabía que lo más importante para ella era asegurarse de que él no obtuviera nada. Este divorcio será mi victoria final, pensó con frialdad. Más tarde, Alejandro caminaba por las calles de la ciudad, observando el bullicio de las personas que pasaban a su alrededor. La vida continuaba para todos, ajena al torbellino emocional que él experimentaba. Pero, extrañamente, ese caos lo tranquilizaba. Le recordaba que había un mundo más allá de Verónica, más allá de su dolor. De su dolor emergía un mundo lleno de posibilidades que había dejado de lado por demasiado tiempo. Alejandro decidió detenerse en una cafetería, un pequeño refugio al que solía acudir en los primeros años de su matrimonio, cuando Verónica aún era la mujer que él amaba. Con el tiempo, las visitas a ese lugar se habían vuelto menos frecuentes, a medida que ella se sumergía más en su propio mundo de apariencias y ambiciones, dejándolo cada vez más aislado. Mientras esperaba su café, sacó el teléfono y vio varios mensajes de Julián. Su amigo había estado a su lado desde el principio, y aunque Alejandro no había respondido, sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a la realidad de lo que estaba por venir. El divorcio no sería fácil, pero algo en su interior le decía que estaba listo para luchar. Estoy bien, escribió finalmente en respuesta. Vamos a tomar un café más tarde, te lo cuento todo. Julián respondió casi al instante con palabras de apoyo, y Alejandro sintió un pequeño alivio al saber que no estaba solo en este proceso. Cuando el camarero le entregó el café, Alejandro se quedó mirando la taza por un momento, recordando cómo solía disfrutar de las pequeñas cosas, el café, los libros, las largas caminatas. Poco a poco, con el tiempo, había dejado de lado esas cosas que le traían felicidad, sacrificándolas hasta perder su esencia. Es hora de recuperarlo todo, murmuró para sí mismo, sintiendo como esa chispa de fuerza seguía creciendo. Horas más tarde, en una elegante oficina del centro de la ciudad. Alejandro entró al despacho de su abogado. Sabía que el encuentro con Verónica sería inevitable, pero había decidido que no sería el mismo hombre que ella había dejado atrás. Cuando llegó, Verónica ya estaba sentada al otro lado de la mesa con su habitual aire de superioridad. Sin embargo, algo en su expresión cambió al verlo entrar.
Alejandro no evitó su mirada, de hecho, la sostuvo con calma, mostrando que ya no era el mismo. Vamos a empezar, dijo su abogado, rompiendo el silencio tenso. Verónica apenas escuchaba lo que se decía. Estaba más enfocada en analizar a Alejandro, buscando alguna grieta en la armadura que ahora parecía llevar. Pero no la encontró. En lugar de eso, encontró a un hombre que, aunque herido, parecía más fuerte de lo que jamás había imaginado. Mientras discutían los términos, Verónica lanzó una sonrisa sarcástica, intentando una vez más tomar el control de la situación. Ya sabes que no obtendrás nada, Alejandro, dijo en tono bajo, solo para que él lo escuchara. Esto es solo una formalidad. Todo me pertenece. Alejandro la miró fijamente. Ya no sentía miedo, ya no sentía el mismo dolor que lo había consumido por tanto tiempo. Y entonces, con una calma que incluso lo sorprendió a sí mismo, respondió. No necesito nada de ti, Verónica. Lo que de verdad importa ya lo perdí hace tiempo. Y créeme, saldré de esto más fuerte. Sus palabras la desconcertaron. Por primera vez, Verónica no supo cómo responder. Se había acostumbrado tanto a que Alejandro fuera sumiso, a que aceptara todo en silencio, que no sabía cómo manejar esta nueva versión de él, un hombre que no solo no le temía, sino que estaba dispuesto a enfrentarla sin titubeos. Alejandro se levantó lentamente, despidiéndose de su abogado. Sabía que el camino sería largo, que habría más momentos de dolor, pero estaba listo para enfrentarlos. El divorcio ya no era el final de su vida, como había temido, era el comienzo de algo nuevo. Mientras salía de la oficina, el sol brillaba con fuerza en el cielo y, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Había roto las cadenas que lo mantenían prisionero y ahora, finalmente, era libre. Los días después de la reunión en la oficina del abogado se sucedieron rápidamente. Para Alejandro, cada minuto era una mezcla de alivio y una extraña sensación de vacío. Había pasado tanto tiempo luchando por un matrimonio que no tenía futuro, que ahora se encontraba en una etapa completamente desconocida, el inicio de su propia libertad. El apartamento que una vez compartió con Verónica estaba más silencioso que nunca. Ya no había discusiones, ya no había miradas de desprecio ni comentarios hirientes que lo hicieran sentir pequeño. El vacío que Verónica había dejado, en lugar de ser doloroso, se sentía como una oportunidad. Podía empezar a reconstruir su vida desde cero. Alejandro comenzó a retomar hábitos que había olvidado. Volvió a caminar por las mañanas, recorriendo los mismos parques que había dejado de visitar hacía años. Redescubrió el placer de leer, de perderse en las páginas de un libro sin la sensación de culpa que Verónica le hacía sentir por perder el tiempo. Cada pequeño acto de independencia era una reafirmación de que su vida le pertenecía de nuevo. Sin embargo, no todo era fácil. Las cicatrices emocionales seguían allí. Cada vez que veía su reflejo, aún podía sentir el peso de los años de desprecio, de las veces en que Verónica lo había hecho dudar de su propio valor. Pero lo que más le dolía no era la separación, sino la humillación pública que había sufrido frente a la familia. Recordar ese momento. Todavía le provocaba una sensación de nudo en la garganta, como si el dolor no quisiera soltarse completamente. Mientras Alejandro reconstruía su vida, Verónica continuaba con la suya, convencida de que todo seguía bajo su control. Su nueva relación con alguien más joven y ambiciosa le daba la ilusión de haber ganado la batalla. Para ella, el divorcio era solo un trámite más en su lista de victorias. Sin embargo, no podía ignorar del todo el cambio que había visto en Alejandro. Esa fuerza inesperada que él había mostrado en la oficina del abogado la inquietaba de una manera que no quería admitir. Verónica creía tener todo lo que siempre había deseado, una carrera en ascenso, una nueva pareja que la admiraba y una vida sin las cargas que consideraba que Alejandro representaba. Pero en su interior, una pequeña duda comenzaba a sembrarse. Por más que intentaba ignorarlo, la imagen de Alejandro de pie, fuerte y decidido, seguía apareciendo en su mente,
y eso la molestaba. ¿Por qué me importa?, se preguntaba una y otra vez. Sabía que lo había lastimado, que había sido cruel, pero en su mente todo estaba justificado. Alejandro ya no encajaba en su vida, y para ella lo que había hecho era un paso lógico hacia adelante. Entonces, ¿por qué no podía dejar de pensar en él? Un día, Alejandro decidió dar un paso más en su camino hacia la independencia. Tomó el teléfono y llamó a Julián. «Quiero irme de aquí», dijo con una resolución en su voz que sorprendió incluso a su amigo. «¿Irte a dónde?», preguntó Julián, intrigado. «No lo sé aún, pero necesito un cambio. Este lugar está lleno de recuerdos y no puedo seguir adelante si sigo aquí», respondió Alejandro, mirando las paredes de su apartamento, donde aún colgaban fotos de los primeros años de su matrimonio. Julián, siempre el amigo fiel y comprensivo, no dudó en apoyarlo. «Hagámoslo. Busquemos un lugar. Lo que necesites, estoy aquí para ayudarte», dijo con entusiasmo. Con esa llamada, Alejandro sintió que algo dentro de él finalmente se liberaba. Había tomado la decisión de dejar atrás no solo a Verónica, sino también todo lo que lo conectaba con su antiguo yo, el hombre que había sido durante tantos años. Estaba listo para un nuevo comienzo, uno que no incluyera el dolor que había arrastrado durante tanto tiempo. La semana siguiente se dedicó a buscar un nuevo lugar donde empezar de nuevo. No quería quedarse en el mismo vecindario donde todos lo conocían como el esposo de Verónica, donde cada rincón le recordaba lo que había perdido. Sabía que el cambio físico lo ayudaría a cerrar ese capítulo y abrirse a una nueva etapa de su vida. Un día, mientras caminaba por una calle tranquila de un barrio al que nunca había ido antes, vio un cartel de renta en un pequeño pero acogedor apartamento. Algo en ese lugar lo atrajo de inmediato. Era sencillo, pero tenía una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Decidió llamar al número del cartel y, para su sorpresa, el propietario le dijo que el lugar estaba disponible de inmediato. Una semana después, Alejandro se mudó. Mientras colocaba las últimas cajas en su nuevo hogar, se dio cuenta de que estaba listo para empezar de cero. Ya no había fotos de su matrimonio ni recuerdos de los años que había pasado tratando de salvar lo insalvable. Ese era su espacio, su refugio, y lo llenaría solo con lo que él eligiera. El silencio en el apartamento no lo asustaba, de hecho, lo reconfortaba. Por primera vez en años sentía que tenía el control de su vida. Cada decisión, por pequeña que fuera, le recordaba que ahora todo dependía de él. Verónica, por otro lado, comenzaba a notar que su vida no era tan perfecta como había imaginado. Su nueva pareja, aunque deslumbrante al principio, no llenaba el vacío que sentía en su interior. Se dio cuenta de que las conversaciones eran superficiales y que la admiración que él le mostraba no era más que un reflejo de su éxito financiero, no de su verdadero yo. Un día, mientras almorzaba con él en un restaurante elegante, se dio cuenta de que no lo escuchaba. Sus pensamientos estaban en otro lugar, y aunque no lo quería admitir, ese lugar era con Alejandro. Recordaba las conversaciones profundas que habían tenido en los primeros años, antes de que todo se desmoronara. Recordaba la manera en que él la apoyaba incluso cuando ella no lo merecía. Y ahora, sentada frente a alguien que apenas la conocía, sintió una punzada de nostalgia. Cuando volvió a su apartamento esa noche, Verónica se encontró revisando viejas fotos de ella y Alejandro. En lugar de la satisfacción que había sentido al principio al dejarlo atrás, ahora solo sentía un vacío. Pero su orgullo era demasiado fuerte para admitir que tal vez había cometido un error. Mientras tanto, en su nuevo hogar, Alejandro se preparaba para una nueva etapa. Se había inscrito en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero que Verónica consideraba una pérdida de tiempo. Ahora, con cada disparo de la cámara, sentía que estaba capturando no solo una imagen, sino una nueva vida, una en la que no tenía que pedir permiso para ser él mismo. Alejandro ya no necesitaba justificar sus sueños ni sus deseos. Las cicatrices de su relación con Verónica seguían allí, pero ya no lo definían.
Cada día que pasaba se alejaba un poco más del hombre que había sido y se acercaba al que siempre había querido ser. Mientras Verónica se enfrentaba a las consecuencias de sus propias decisiones, Alejandro descubría el valor de su libertad. Los días en su nuevo apartamento le traían una paz inesperada, como si finalmente las piezas de su vida comenzaran a encajar en su lugar. Las paredes desnudas, aún sin cuadros ni recuerdos, representaban la libertad de un nuevo comienzo. Sus fotografías, tomadas en largas caminatas por la ciudad, le daban vida a emociones que durante años había reprimido, y cada disparo de la cámara se sentía como una liberación. Aún había momentos de nostalgia, instantes en los que recordaba lo que había sido su vida junto a Verónica. Pero la distancia que había puesto entre ambos, tanto física como emocionalmente, le daba una perspectiva que antes no tenía. Ya no era el mismo hombre que se aferraba a un matrimonio roto por miedo a estar solo. Ahora se veía a sí mismo como alguien capaz, fuerte y decidido a reclamar su futuro. Verónica, por su parte, vivía un creciente malestar que no podía identificar del todo. Lo tenía todo, o al menos eso pensaba, su carrera seguía en ascenso, su nuevo departamento era un reflejo de su éxito, y su relación con Martín, su joven amante, era más pública que nunca. Sin embargo, algo en su interior se sentía vacío. Había noches en que se despertaba sin poder dormir, con una inquietud que no entendía. Martín, siempre radiante y en busca de la aprobación de Verónica, notaba que su atención se desvanecía en ocasiones. Las conversaciones entre ellos se volvían cada vez más superficiales, más mecánicas. Ya no encontraba en ella la admiración ni el entusiasmo que lo habían cautivado al principio. Y aunque él intentaba mantener la fachada de una relación perfecta, algo en su interior le decía que Verónica ya no estaba completamente presente. ¿Qué te pasa últimamente?, le preguntó Martín una noche mientras cenaban en un restaurante elegante. La música suave de fondo contrastaba con la tensión que había entre ellos. Verónica lo miró distraída, como si no hubiera escuchado la pregunta. Su mente estaba en otro lugar, volviendo sin quererlo a recuerdos de su vida con Alejandro. Recordaba cómo, a pesar de las discusiones, él siempre la había escuchado, como había sido su apoyo incondicional durante años. Y aunque nunca lo había admitido, algo en esa estabilidad la había hecho sentir segura, algo que ahora le faltaba. No es nada, respondió fingiendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Solo tengo mucho trabajo. Martín la observó con cautela. Sabía que había algo más, pero no insistió. Aunque Verónica se mostrara distante, él estaba decidido a mantenerla a su lado, sin importar lo que costara. Mientras tanto, Alejandro avanzaba en su vida con una serenidad que a veces lo sorprendía. Su curso de fotografía se había convertido en una de sus mayores fuentes de alegría. Cada semana, el pequeño grupo de estudiantes se reunía en un estudio, compartiendo sus ideas y progresos. El arte que antes había sido solo un hobby reprimido por la falta de apoyo de Verónica, ahora era su escape, su forma de expresar todo lo que había guardado en silencio. Un día, después de una de sus clases, Julián lo visitó en su nuevo apartamento. Al entrar, notó de inmediato el cambio en su amigo. Había algo distinto en su postura, en la manera en que hablaba, en la forma en que sonreía. Ya no era el Alejandro quebrado que había conocido hacía meses. Este era un hombre que, aunque seguía sanando, había recuperado su fuerza. «Este lugar es tan tú», comentó Julián mientras se sentaba en el sofá. «Se siente como si finalmente estuvieras donde perteneces». Alejandro sonrió, mirando a su alrededor. Aunque las paredes aún estaban vacías, el espacio ya se sentía como un hogar que había construido para sí mismo, libre de las expectativas y juicios que Verónica había impuesto sobre él. «Me siento bien aquí, Julián. Siento que por primera vez en mucho tiempo puedo respirar», respondió mientras se servía una taza de té. «No es solo el lugar, es todo. Estoy empezando a sentirme completo». Julián lo miró con una mezcla de orgullo y alivio. Había temido por su amigo durante mucho tiempo,
pero ahora veía que Alejandro no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que estaba floreciendo de nuevo. Siempre supe que lo lograrías, dijo Julián, dándole un apretón en la mano. Solo necesitabas dejar atrás ese peso que te estaba ahogando. Alejandro asintió. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Al mirar la pantalla, su corazón dio un pequeño vuelco. Era un número que no reconocía, pero algo en su interior le decía que contestara. «Hola», dijo con cautela. «Alejandro, soy Verónica». El nombre resonó en sus oídos como un eco distante, trayendo consigo una oleada de emociones contradictorias. No había esperado esa llamada, y menos ahora, cuando finalmente comenzaba a sentir que había dejado todo atrás. «¿Qué quieres, Verónica?», preguntó Alejandro con una voz más firme de lo que realmente sentía por dentro. Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Verónica no supiera por dónde empezar. «Quiero verte», dijo finalmente, su voz sonando más vacilante de lo que Alejandro recordaba. «Necesito hablar contigo». Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo como el peso del pasado intentaba arrastrarlo de nuevo hacia ese lugar oscuro del que había logrado salir. Pero esta vez algo era diferente, ahora sabía que tenía el control. «No creo que sea una buena idea», respondió con frialdad. «Ya no tenemos nada de qué hablar, Verónica». Pero ella insistió. «Solo una vez. No te pido más que eso, por favor». El tono en la voz de Verónica lo desconcertó. No era la mujer arrogante y segura de sí misma que había conocido, sino alguien distinto, alguien que parecía roto. Alejandro respiró hondo, debatiéndose entre su deseo de dejar todo atrás y la curiosidad de saber qué la había llevado a pedirle una reunión. Contra todo lo que su instinto le decía, accedió. «De acuerdo, pero será la última vez», respondió con una resolución que esperaba no traicionarse a sí mismo. Colgó el teléfono. Julián, que había escuchado la conversación en silencio, lo miró con una ceja levantada. «¿Estás seguro de esto?», preguntó preocupado. Alejandro se encogió de hombros, intentando aparentar calma. «No lo sé», admitió, «pero necesito cerrar este capítulo. Tal vez esta sea la forma de hacerlo». 2 días después, Alejandro y Verónica se encontraron en una pequeña cafetería, lejos de los lugares que solían frecuentar. Verónica llegó antes y, al verlo entrar, sintió un nudo en el estómago. No era solo culpa lo que la invadía, sino una sensación de pérdida que no podía explicar. Alejandro, por su parte, caminó con paso firme. Ya no era el hombre que ella había dejado atrás, estaba más seguro, más fuerte. Cuando se sentó frente a ella, la miró directamente a los ojos, esperando que hablara primero. Verónica tomó aire y por un momento no supo cómo empezar. Las palabras se le atascaban, incapaz de expresar lo que sentía. Finalmente, murmuró. «Cometí un error». Alejandro la miró sin parpadear, esperando que continuara. «Sé que no puedo deshacer lo que te hice, y que lo que dije, la forma en que te humillé, no tiene perdón. Pero necesito que sepas que lo lamento». Alejandro la escuchó en silencio, sin permitir que las palabras lo afectaran como antes. Había esperado este momento durante meses, pero ahora que estaba frente a él, se dio cuenta de que ya no importaba. Ya no buscaba una disculpa, ya no necesitaba su validación. «No espero que me perdones», añadió Verónica. «Solo quería que lo supieras». Alejandro la observó por un momento más, procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, con una calma que incluso lo sorprendió a sí mismo, respondió. «Ya no te odio, Verónica. Pero tampoco te perdono. Simplemente, ya no me importas». Se levantó, dejándola allí con sus palabras flotando en el aire entre ellos. Mientras salía de la cafetería, una sensación de ligereza lo invadió. Por primera vez sentía que el pasado ya no tenía poder sobre él. Alejandro caminaba por las calles de la ciudad después de su encuentro con Verónica,
sintiendo una libertad que no había experimentado en años. Cada paso lo alejaba más de esa mujer que había sido una sombra en su vida, un peso que lo mantenía atrapado en un ciclo de dolor y humillación. Ahora, al fin, sentía que había roto todas las cadenas que lo ataban a ella. Verónica ya no tenía poder sobre él, y eso lo llenaba de una sensación de paz que jamás imaginó posible. El viento fresco acariciaba su rostro mientras observaba el bullicio a su alrededor. La vida continuaba sin detenerse, y él estaba más dispuesto que nunca a seguir su propio camino. Recordaba la conversación que había tenido con Julián justo después de colgar el teléfono con Verónica. Sus palabras habían sido claras, pero la fuerza con la que las dijo ahora lo sorprendía. Alejandro sabía que aquel encuentro había sido su última prueba, la última vez que permitiría que Verónica influyera en su vida. A pesar de sus disculpas, ya no necesitaba nada de ella. Había logrado algo mucho más importante, había aprendido a valorarse a sí mismo. Al día siguiente, en su nuevo hogar, Alejandro se dedicó a organizar las últimas cajas que aún quedaban apiladas en la sala. Cada objeto que sacaba de ellas representaba una parte de su vida anterior, y con cada cosa que decidía conservar o dejar ir, sentía que estaba construyendo una nueva identidad. Una identidad que ya no estaba definida por su relación con Verónica. Mientras colocaba algunos libros en la estantería, su teléfono vibró. Era Julián, quien había estado más pendiente que nunca desde el encuentro con Verónica. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó su amigo sin rodeos. Alejandro sonrió mientras respondía. Más libre que nunca. No sé cómo explicarlo, pero siento que todo ha cambiado. Julián se alegró al escuchar esas palabras. Había visto el progreso de Alejandro desde el dolor más profundo hasta el hombre fuerte y determinado que ahora tenía frente a sí. Sabía que lo peor había quedado atrás. Ahora es tiempo de enfocarte en ti. ¿Qué planes tienes para celebrarlo?, preguntó Julián con tono animado. Alejandro se quedó pensativo por un momento. Nunca había considerado celebrar el cierre de ese capítulo de su vida, pero la idea no le parecía descabellada. Ya no había nada que lo detuviera, ahora tenía el control total sobre lo que vendría. No lo sé aún, respondió finalmente, pero quiero hacer algo que nunca me hubiera permitido hacer antes. Julián rió con entusiasmo al otro lado de la línea. Me parece perfecto. Cuando decidas qué hacer, avísame y te acompaño. Alejandro colgó el teléfono con una sensación de emoción creciente. Quizás era hora de pensar en sí mismo de una forma que nunca lo había hecho. El divorcio, lejos de ser una tragedia, había sido su puerta de entrada a una nueva vida. A varios kilómetros de distancia, Verónica se encontraba en su oficina, inmersa en sus pensamientos. El encuentro con Alejandro la había dejado más desconcertada de lo que esperaba. En su mente siempre había asumido que tendría algún tipo de control sobre él, incluso después del divorcio. Pero el hombre que había visto en aquella cafetería no era el mismo que había humillado frente a la familia. La frialdad en sus palabras la había desarmado. Esperaba enojo, tal vez reproches, pero lo que recibió fue algo mucho peor, indiferencia. El pensamiento de que él ya no la odiaba, sino que simplemente ya no la consideraba relevante, la atormentaba. Martín, su joven pareja, entró en la oficina sin previo aviso, con una sonrisa que solía iluminar la habitación. Pero esta vez Verónica apenas lo notó. ¿Estás bien?, preguntó él, acercándose con cautela. Ella lo miró, pero no encontró las palabras adecuadas para responder. No estaba bien, y lo sabía. Se sentía vacía, más de lo que jamás había imaginado. La vida perfecta que había construido con tanto esfuerzo ahora le parecía superficial, desprovista de significado. El brillo que Martín había traído a su vida en un principio se desvanecía lentamente. Estoy bien, murmuró, aunque ni siquiera ella se creyó sus propias palabras. Martín la observó con detenimiento. Desde hacía semanas notaba que Verónica no era la misma, había un distanciamiento, una frialdad que no estaba allí al principio.
Pero en lugar de enfrentarlo, decidió guardar silencio. Temía que cualquier confrontación pudiera hacer que ella se alejara por completo, y no estaba dispuesto a perderla. Mientras tanto, Alejandro había decidido finalmente cuál sería su próximo paso. Había visto un folleto sobre una exposición de fotografía en una galería local, un lugar que solía frecuentar antes de que su vida girara completamente en torno a Verónica. Durante años había reprimido su pasión por el arte, convencido de que era una distracción inútil. Pero ahora, con el peso de su pasado dejado atrás, sentía que era el momento perfecto para retomar ese aspecto de su vida. El día de la exposición llegó, y Alejandro se vistió con una sencillez elegante, reflejo de la confianza que poco a poco había ido fluyendo en sí mismo. Al llegar a la galería sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Las paredes estaban adornadas con obras de distintos artistas, cada una con una historia diferente que contar. Mientras caminaba entre las fotografías, algo en su interior se removía. Cada imagen, cada encuadre, le hablaba de una forma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Se detuvo frente a una fotografía en particular, una composición abstracta de luces y sombras que parecía capturar tanto caos como armonía a la vez. «Es hermosa, ¿no?», dijo una voz detrás de él. Alejandro se giró y se encontró con un hombre que también observaba la obra con atención. Tenía una sonrisa amable y una expresión de curiosidad. «Sí, es fascinante cómo algo tan caótico puede transmitir tanta paz», respondió Alejandro. El hombre asintió sin dejar de mirar la fotografía. «Exactamente. A veces el caos es lo que necesitamos para encontrar equilibrio». Alejandro lo miró por un momento, intrigado por la conversación. Había algo en sus palabras que resonaba profundamente con su propio viaje emocional. Durante años su vida había sido un caos, pero ahora, por primera vez, sentía que estaba en paz consigo mismo. «Soy Esteban, por cierto», dijo el hombre, extendiendo la mano. «Alejandro», respondió él, estrechando su mano con una sonrisa. Ambos continuaron conversando sobre el arte, pero Alejandro no pudo evitar notar la facilidad con la que se sentía hablando con Esteban. A diferencia de las relaciones superficiales que había experimentado en los últimos años, esta conversación parecía genuina, libre de pretensiones. La exposición terminó, pero Alejandro y Esteban decidieron continuar la charla en una pequeña cafetería cercana. Entre sorbos de café y reflexiones sobre arte y la vida, Alejandro se dio cuenta de que había algo refrescante en esa conexión. No se trataba de un romance inmediato, sino de una amistad naciente, de alguien que, como él, valoraba la simplicidad y la autenticidad. Los días que siguieron a su encuentro con Esteban fueron tranquilos, pero llenos de una nueva energía. Pero llenos de pequeños momentos de alegría, Alejandro siguió asistiendo a sus clases de fotografía y explorando nuevas formas de expresión a través del arte visual. Sentía que cada día que pasaba era una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre sí mismo, y esa sensación lo llenaba de gratitud. La relación con Esteban floreció de manera natural. Él no era una presencia invasiva en su vida, sino alguien que respetaba su espacio y lo apoyaba sin pedir nada a cambio. Poco a poco, Alejandro comenzó a abrirse más, compartiendo partes de su historia que nunca había revelado a nadie. Aunque el dolor seguía presente en algunos recuerdos, cada conversación y cada imagen capturada con su cámara le permitían sanar. Con cada disparo, Alejandro sentía que estaba renaciendo de las cenizas de su antiguo yo. Ya no era el hombre roto que Verónica había dejado atrás, ahora era alguien nuevo, alguien que había encontrado fuerza en sus debilidades y esperanza en sus cicatrices. Alejandro despertó un lunes por la mañana con una sensación distinta. Por primera vez en mucho tiempo no había peso en su pecho ni una sombra en su mente que lo mantuviera atrapado en el pasado. El sol entraba por la ventana de su nuevo apartamento, iluminando el pequeño rincón donde había colocado sus fotografías y equipo. El espacio, aún sencillo y sin demasiados adornos, le parecía ahora un reflejo de su vida en construcción, pero llena de posibilidades. El arte había sido su refugio, pero también su liberación.
Cada imagen era una manifestación de lo que no podía expresar con palabras. Y ahora, con el apoyo de Esteban y la tranquilidad de estar en su propio espacio, sentía que finalmente podía respirar con libertad. Esteban se había convertido en una presencia constante, pero nunca invasiva. Sus conversaciones, siempre llenas de curiosidad y respeto, habían ayudado a Alejandro a abrirse de formas que no creía posibles. A diferencia de lo que había experimentado con Verónica, la relación con Esteban se construía sobre una base de sinceridad y apoyo mutuo, sin exigencias ni juegos de poder que tanto lo habían desgastado en su matrimonio. Aquella tarde, mientras revisaban juntos unas fotografías en su estudio improvisado, Esteban lo miró con una sonrisa suave. Parece que te estás convirtiendo en un verdadero artista, bromeó, señalando una serie de imágenes llenas de colores y contrastes que Alejandro estaba editando. Alejandro sonrió, limpiándose un poco de polvo de revelado que tenía en la mejilla. No sé si tanto, pero definitivamente estoy disfrutando de esto. Esteban lo observaba con una admiración que no intentaba ocultar. Desde que lo había conocido en la galería, había sentido una conexión especial con él. Alejandro no solo era un hombre resiliente, también era alguien que, a pesar de haber pasado por tanto, seguía abierto a la vida y a las oportunidades que ésta le presentaba. ¿Has pensado en exponer tus obras?, preguntó de repente, mirándolo con curiosidad. Alejandro lo miró sorprendido. La idea de mostrar su arte públicamente nunca había cruzado por su mente. Para él, fotografiar había sido un acto íntimo, una forma de curar sus propias heridas, no algo que considerara digno de ser exhibido. No sé, murmuró inseguro. Esto es más para mí, para mi propio proceso. Esteban asintió, entendiendo su reticencia, pero insistió con amabilidad. Lo entiendo. Pero creo que sería bueno para ti compartir lo que has creado. Podría ser una forma de cerrar ese capítulo que tanto te ha costado superar. Alejandro se quedó en silencio, pensando en sus palabras. Tenía razón, su arte no era solo una manifestación de su dolor, sino también de su crecimiento, de cómo había logrado salir adelante. Tal vez, al mostrarlo, podría finalmente ponerle un punto final a todo lo que había vivido con Verónica. Mientras tanto, Verónica seguía hundiéndose en su propio abismo. A pesar de todo lo que tenía, una exitosa carrera, un joven amante atractivo y una vida aparentemente perfecta, nada parecía llenarla. El vacío que sentía desde su último encuentro con Alejandro crecía cada día. Y Martín, aunque intentaba ser comprensivo, empezaba a distanciarse. Una noche, mientras cenaban en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, Alejandro no pudo evitar notar la frialdad en el comportamiento de Martín. Él, siempre radiante y sonriente, ahora parecía distraído, casi ausente. ¿Estás bien?, preguntó Verónica, intentando sonar interesada, aunque la pregunta reflejaba más su propia inquietud. Martín la miró, y por un instante sus ojos mostraron una verdad que había intentado ocultar durante meses. Sabía que Verónica no estaba realmente presente en la relación. Y aunque había intentado mantener la fachada, ya no podía seguir ignorando la realidad. Verónica, ¿por qué estamos haciendo esto?, preguntó de repente, su voz cargada de cansancio. Ella se sorprendió por la pregunta y frunció el ceño. ¿A qué te refieres? A esto, respondió Martín, haciendo un gesto amplio con la mano. A nosotros, a esta relación. Siento que todo esto es una especie de teatro. No sé si alguna vez realmente estuviste conmigo o si solo intentabas escapar de... Las palabras de Martín golpearon a Verónica como una bofetada. En el fondo sabía que él tenía razón, había intentado llenar el vacío que Alejandro había dejado con superficialidades, pero nada había funcionado. No era Martín el problema, sino ella misma. Estaba perdida, atrapada en una vida que ya no reconocía. Martín comenzó a hablar, pero no encontraba las palabras correctas. Finalmente negó con la cabeza, deteniéndose. No necesito que me expliques. Solo quiero saber si alguna vez estuviste aquí,
realmente aquí conmigo. El silencio que siguió fue suficiente para darle a Martín la respuesta que buscaba. Con un suspiro se levantó de la mesa y la miró por última vez. Cuídate, Verónica. Y con esas palabras la dejó sola, sentada en una mesa vacía, rodeada de lujos que ahora parecían insignificantes. Mientras Verónica lidiaba con las consecuencias de sus elecciones, Alejandro daba un paso más en su proceso de sanación. Había decidido aceptar la sugerencia de Esteban y participar en una pequeña exposición local. No era un evento grandioso, pero para él significaba un logro inmenso, su manera de cerrar el ciclo, de mostrarle al mundo y a sí mismo que había superado los fantasmas de su pasado. El día de la exposición llegó, y Alejandro se sintió más nervioso de lo que esperaba. Julián y Esteban lo acompañaban, brindándole el apoyo incondicional que tanto necesitaba en ese momento. Las paredes de la galería estaban adornadas con las obras de artistas emergentes, pero para Alejandro ver sus propias fotografías colgadas era casi surrealista. «Están increíbles», le susurró Julián, abrazándolo con cariño. «Estoy tan orgulloso de ti». Alejandro sonrió, agradecido por tener a su amigo a su lado en ese momento tan importante. Esteban, por su parte, lo miraba con admiración, sabiendo lo que había significado para él llegar hasta allí. A medida que los invitados recorrían la galería, Alejandro notó cómo algunos se detenían frente a sus obras, observándolas con detenimiento. No sabía qué pensarían de ellas, pero en ese momento eso ya no importaba. Lo importante era que había logrado mostrar su verdad, su historia, y eso lo llenaba de orgullo. En medio de la exposición, Alejandro notó que una mujer se acercaba a sus fotografías con una expresión pensativa. Al principio no la reconoció, pero cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron, su corazón dio un vuelco, era Verónica. El encuentro fue inesperado. Verónica, visiblemente más demacrada que la última vez que la había visto, se quedó parada frente a una de sus imágenes, observando en silencio. Su expresión no era de burla ni de desprecio, sino de algo que Alejandro no podía identificar del todo. Era como si, por primera vez, estuviera viendo quién era él realmente. Verónica levantó la vista y sus ojos se encontraron durante unos segundos. Ninguno de los dos dijo nada. El tiempo parecía haberse detenido y en el aire flotaba una tensión imposible de ignorar. «No sabía que fotografiabas», dijo finalmente Verónica, con una voz suave, casi apagada. Alejandro la miró, sintiendo una mezcla de emociones que no esperaba. Pero esta vez no había temor en su corazón. Había enfrentado lo peor y había salido victorioso. «Hay muchas cosas que no sabías de mí», respondió con calma, manteniendo su mirada firme. Verónica asintió, como aceptando esa verdad. Por un momento pareció querer decir algo más, pero en lugar de eso simplemente dio un paso atrás, mirándolo una última vez antes de girarse y marcharse en silencio. Alejandro la observó alejarse, pero no hubo dolor en ese adiós. Esta vez era definitivo. Con ese encuentro supo que finalmente había dejado atrás todo lo que alguna vez lo había atado a ella. La exposición continuó, y Alejandro se unió de nuevo a sus amigos. Esteban y Julián lo rodearon con palabras de aliento, pero él apenas necesitaba consuelo. El peso de su pasado se había desvanecido, y todo lo que quedaba ahora era el presente, un presente lleno de posibilidades. Mirando a su alrededor, Alejandro se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Había sobrevivido a una tormenta que casi lo destruye, pero no solo había sobrevivido, había renacido. Y ahora, por primera vez, podía ver un futuro brillante delante de él. Después de la exposición, Alejandro sintió como si una nueva etapa en su vida acabara de comenzar. El encuentro con Verónica había sido el cierre perfecto para un capítulo oscuro de su historia. Ahora, sin las ataduras del pasado, se sentía libre para explorar lo que verdaderamente quería para su futuro. El sol brillaba alto mientras caminaba por las calles de la ciudad. Su mirada estaba en el horizonte, en lo que aún no conocía, pero que estaba dispuesto a descubrir. Aunque el peso de las decisiones pasadas había sido enorme,
ahora comprendía que esas mismas decisiones le habían permitido llegar a donde estaba hoy. Y donde estaba ahora era un lugar de paz. Esa tarde, Esteban lo invitó a su casa para celebrar el éxito de la exposición. Había sido una noche especial para ambos, no solo por la muestra de arte, sino también porque se había fortalecido la conexión entre ellos. Esteban representaba todo lo que Alejandro había necesitado, alguien que lo aceptara por lo que era, sin intentar cambiarlo ni manipularlo. Por este nuevo comienzo, brindó Esteban, levantando una copa de vino. Alejandro chocó su copa con la de él, sonriendo. El vino sabía dulce en su boca, pero más dulce aún era la sensación de libertad que experimentaba. Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí, dijo Alejandro, reflexionando en voz alta. Durante mucho tiempo pensé que lo único que me esperaba era más dolor. Esteban lo miró con suavidad. A veces es difícil ver la luz cuando estamos en medio de la oscuridad, pero siempre está allí. Alejandro asintió, pensando en todas las veces que había querido rendirse, en las noches solitarias en las que lloraba sin esperanza. Pero ahora ese dolor parecía tan lejano, como si hubiera pertenecido a otra vida. Mientras Alejandro seguía su proceso de sanación, Verónica, por otro lado, se enfrentaba a un abismo cada vez más profundo. Desde su última conversación con Martín y el encuentro con Alejandro en la galería, su vida había comenzado a desmoronarse de formas que no esperaba. Todo lo que había construido, su relación con Martín, su estatus social, incluso su trabajo, empezaba a tambalearse. La empresa en la que trabajaba atravesaba un momento complicado. Los malos negocios que Verónica había descuidado por estar inmersa en sus problemas personales la estaban alcanzando. Se encontraba en una posición vulnerable, algo que no estaba acostumbrada a manejar. Una tarde, mientras revisaba los últimos reportes financieros, sintió un repentino malestar. Había trabajado sin descanso intentando reparar el daño en su carrera, pero cada intento parecía en vano. El estrés la devoraba. Sintió un fuerte dolor en el pecho y dejó caer los papeles que sostenía. Por un momento todo se volvió borroso. Días después, Alejandro se enteró de que Verónica había sido hospitalizada. Julián le dio la noticia con cautela, sabiendo que el tema aún podía ser sensible para su amigo. Está en el hospital. No es grave, pero parece que ha tenido un colapso por estrés. Alejandro permaneció en silencio, procesando la información. Aunque ya no sentía nada romántico por Verónica, la noticia lo afectaba de una manera inesperada. Durante tantos años ella había sido una parte central de su vida, para bien o para mal, y saber que estaba pasando por un momento difícil lo hizo reflexionar. ¿Vas a ir a verla?, preguntó Julián con curiosidad. Alejandro negó con la cabeza. No. Ya no forma parte de mi vida. Aunque había compasión en su corazón por lo que Verónica estaba pasando, no había lugar para ella en su nueva realidad. Alejandro sabía que visitarla no le traería paz ni a él ni a ella. Esa etapa estaba cerrada. Días más tarde, Verónica fue dada de alta del hospital, pero su situación no mejoraba. Martín había terminado la relación definitivamente y se había mudado a otra ciudad. Sola y con una carrera en declive, Verónica se encontró enfrentando las consecuencias de cada una de sus decisiones. Por primera vez en mucho tiempo comenzó a comprender el daño que había causado, no solo a Alejandro, sino también a sí misma. Mientras Verónica lidiaba con el vacío de su vida, Alejandro comenzaba a abrazar su futuro. Una tarde, mientras tomaba un café con Esteban en su cafetería favorita, él sacó un pequeño sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. «Esto es para ti», dijo sonriendo. Alejandro lo miró sorprendido. «¿Qué es esto?» «Ábrelo y lo verás». Con las manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre y encontró 2 boletos de avión. Esteban lo miraba con una mezcla de emoción y expectativa. «Sé que siempre has hablado de viajar, de explorar el mundo. Pensé que podríamos comenzar por algún lugar pequeño». Alejandro sintió un nudo en la garganta.
Durante tantos años había hablado de sus sueños de viajar, de ver el mundo, pero nunca se había atrevido a hacerlo. Su vida con Verónica había sido una jaula, una de la que ahora se daba cuenta que siempre había tenido la llave. No tienes que decidir ahora, dijo Esteban, adivinando sus pensamientos. Solo quería que supieras que estoy aquí, que quiero compartir esto contigo. Alejandro sonrió, sin poder contener la emoción que crecía en su pecho. Viajar era algo que siempre había estado en su corazón, y hacerlo con alguien que lo entendía y lo respetaba hacía que la idea fuera aún más especial. Gracias, dijo en voz baja, sin poder apartar la mirada de los boletos. Sabía que estaba listo para este nuevo capítulo, uno lleno de aventura y descubrimiento. Había pasado por un infierno y había salido más fuerte. Y ahora, finalmente, el mundo estaba abierto para él. Al caer la tarde, mientras el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, Alejandro caminó solo por la playa cercana a su casa. La arena fría bajo sus pies y el suave sonido de las olas lo tranquilizaban. A lo lejos, el horizonte se extendía interminable, una metáfora de su propia vida. Por un momento pensó en Verónica, no con dolor, sino con compasión. Ella había sido parte de su historia, pero ya no definía quién era. Ahora sus pasos lo llevaban hacia un futuro que él mismo estaba construyendo. Estaba creando. El viento acariciaba su piel y, mientras cerraba los ojos respirando profundamente el aire salado, Alejandro sintió algo nuevo, algo poderoso, la certeza de que por fin había encontrado la paz. El viaje a una pequeña ciudad costera estaba a solo días de distancia y Alejandro no podía contener la mezcla de emociones que bullía en su interior. Los días previos a su partida transcurrieron en calma, pero con una sensación latente de que algo grande estaba por suceder. La vida que antes parecía tan limitada y cargada de dolor ahora se abría ante él como un vasto océano lleno de posibilidades. En su estudio, entre cámaras y fotografías, Alejandro comenzó a empacar lentamente. Cada cosa que guardaba en su maleta le recordaba cómo había llegado hasta allí, el caos, la angustia, pero también la fortaleza que había encontrado en medio de la tormenta. Con cada prenda de ropa doblada sentía que dejaba atrás un peso invisible, una versión de sí mismo que ya no le pertenecía. El día de su partida, Alejandro se encontró en el aeropuerto junto a Esteban, con una sonrisa tímida pero llena de expectativa. Habían decidido comenzar su aventura en una pequeña ciudad costera que Esteban conocía bien, un lugar lleno de tranquilidad y belleza natural. Mientras esperaban el llamado de su vuelo, Esteban lo miraba de reojo, admirando la serenidad que emanaba de él. ¿Estás nervioso?, preguntó, notando el suave tamborileo de sus dedos sobre la rodilla. Alejandro lo miró y, por un instante, dejó escapar una pequeña risa. Un poco, admitió, pero es un buen nerviosismo. ¿Sabes? Siempre quise hacer esto, pero nunca me atreví. Esteban tomó su mano con delicadeza. Su gesto transmitía calma y seguridad. Lo importante es que ahora lo estás haciendo. El resto lo descubrirás en el camino. Sus palabras le trajeron paz y, por primera vez, en lugar de temer lo desconocido, Alejandro sintió emoción por lo que estaba por venir. Era una nueva oportunidad para descubrir el mundo y, sobre todo, para descubrirse a sí mismo, sin las cadenas del pasado. Mientras el avión despegaba, Alejandro miró por la ventana. Las luces de la ciudad se hacían pequeñas, difuminadas por las nubes, y con ellas la vida que había dejado atrás se desvanecía poco a poco. Las noches de lágrimas, las dudas, todo quedaba en el pasado. Ahora solo había un horizonte por explorar. A su lado, Esteban lo observaba con una mezcla de ternura y admiración. Sabía lo difícil que había sido para Alejandro llegar a este punto, pero también sabía que él tenía una fuerza que pocos poseían. No era su salvador ni pretendía serlo, era su compañero de viaje, alguien dispuesto a caminar a su lado, pero dejando que él trazara su propio camino. Llegaron al pequeño pueblo costero al atardecer. La brisa salada del mar acarició el rostro de Alejandro cuando bajó del auto que los llevaba al hotel. A lo lejos,
Las olas rompían suavemente contra las rocas y el sonido le pareció una melodía que hacía mucho tiempo no escuchaba. Esteban le mostró el pequeño hotel boutique donde se alojarían, un lugar acogedor y con una vista impresionante al mar. Las ventanas amplias dejaban entrar la luz dorada del atardecer, bañando la habitación con un resplandor cálido. Alejandro caminó hacia la ventana, maravillado por la belleza del lugar. Todo en esa escena parecía perfecto, pero lo que más lo impactaba era la paz que sentía en su interior. Ese era su momento, y sabía que había llegado allí por su propio esfuerzo. Es hermoso, ¿verdad?, dijo Esteban, acercándose a él y colocando suavemente su mano en su espalda. Es más de lo que imaginé, respondió Alejandro sin apartar la vista del horizonte. Los días siguientes pasaron como un sueño, caminatas por la playa, cenas en pequeños restaurantes locales, conversaciones profundas bajo el cielo estrellado. Para Alejandro, este viaje no era solo una escapada, era la materialización de su nueva vida. Cada paso que daba en esa playa representaba un avance hacia su futuro, uno en el que él tenía el control. Una tarde, mientras paseaban por la costa, Esteban lo miró con una expresión seria pero cálida. Alejandro, hay algo que quiero preguntarte. Él lo miró intrigado. Dime. Esteban respiró hondo antes de hablar. El sonido de las olas llenaba el espacio entre ellos. Sé que este ha sido un viaje importante para ti y que todo ha cambiado mucho en tu vida, pero quería preguntarte algo más personal. Alejandro lo observó con atención, sintiendo una leve tensión en el aire. ¿Qué es? ¿Te gustaría que continuáramos este viaje juntos?, dijo él, su voz tranquila pero llena de emoción. No solo este, sino todos los que vengan. Quiero estar a tu lado en lo que venga después. Sin presiones, pero con la certeza de que estamos construyendo algo juntos. Las palabras de Esteban resonaron en el corazón de Alejandro. Durante mucho tiempo había temido depender de alguien, había temido abrirse completamente y ser vulnerable de nuevo. Pero con Esteban todo era diferente, no había presiones ni expectativas irreales. Solo había un hombre que lo respetaba, lo valoraba y quería compartir su camino. La vida con él de una manera auténtica. Alejandro miró el horizonte, el sol comenzaba a ocultarse y las últimas luces del día bañaban el mar con tonos dorados y naranjas. Su vida, que antes parecía una tormenta interminable, ahora se presentaba como un paisaje tranquilo y lleno de posibilidades. Sí, respondió finalmente con una sonrisa sincera. Quiero seguir este viaje contigo. Esteban sonrió, aliviado y emocionado. Se acercó a él y lo abrazó con la certeza de que este era solo el comienzo de algo más grande. El viaje terminó, pero la nueva vida de Alejandro apenas comenzaba. De regreso en la ciudad, todo parecía distinto, lo que antes era familiar ahora se sentía renovado, fresco. La rutina que alguna vez lo agobiaba ahora era un recordatorio de todo lo que había construido por sí mismo. Alejandro siguió fotografiando, pero esta vez sus imágenes reflejaban algo más que el dolor, reflejaban esperanza, nuevos comienzos y la fuerza que había encontrado en su interior. Cada disparo de su cámara era una celebración de su libertad, de su renacimiento. Una tarde, mientras caminaba por las calles de su barrio, se detuvo frente a la misma cafetería donde meses atrás había tenido aquella tensa conversación con Verónica. Miró el lugar por un momento, recordando el frío en su estómago y el dolor en su pecho que había sentido entonces. Pero esta vez el dolor no estaba. Había desaparecido, al igual que la influencia de Verónica en su vida. Alejandro entró en la cafetería, pidió un café y se sentó en una de las mesas junto a la ventana. Desde allí observó el ir y venir de la gente, las risas, las conversaciones, y se dio cuenta de algo: estaba en paz completa. No necesitaba más que eso. El futuro que alguna vez había temido ahora era un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores que él eligiera.